Bueno, ha sido la noticia destacada del día en torno a los combustibles. El gobierno elevó el corte del biodiesel a una cantidad menor a la que se le reclamaba, pero es uno de los anuncios que tienden incluso a tratar de morigerar los efectos de la falta de gasoil. Nos vamos a poner en contacto con la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Le damos la bienvenida a su presidente Juan Faciano para ver, bueno, cómo han tomado esta medida, cómo va a impactar en el sector. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por llamar. Bueno, vamos a pedir un poquito más de retorno porque lo estamos escuchando muy bajito, pero la idea es... Bien, la idea es, bueno, consultarles cómo han recibido esta noticia. En realidad, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Porque esto es una solicitud que toda la industria del biodiesel viene haciendo desde hace tiempo y lo que se refiere a utilizar mayor porcentaje de corte, dado la capacidad instalada que tiene nuestro país, trasciende el actual gobierno, por ser sincero, ¿no? Lo que sucede es que en los últimos meses ha tomado una importancia superlativa por la faltante de gasoil que ustedes mencionaban. En realidad es una muy buena noticia para todo, no solo para, bueno, por un lado, para paliar esta faltante de gasoil, y no solo para la industria del biodiesel sí, sino para todo el entramado productivo de la agroindustria del poroto de la soja, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué saben? ¿Nos pueden decir por qué es que se otorga el 7,5 y no el 10? Mirá, la información que tenemos hasta ahora, digo hasta ahora porque yo estoy volviendo a Buenos Aires y tal vez ya están publicadas las resoluciones, es que la decisión de la Secretaría de Energía sería, por un lado, incrementar el porcentaje actual de corte que está en el 5% en un 7,5%, que este segmento lo seguirían abasteciendo las pymes de biodiesel, es decir, aquellas empresas productoras de biodiesel que abastecen el mercado interno, y en paralelo y en simultáneo también se estaría implementando, bueno, este primer incremento viene a instalarse por tiempo indeterminado, ¿no? Y en paralelo, como te decía, un corte adicional de otro 5% que estaría implementándose para que sea abastecido por las grandes productoras de biodiesel, que son las exportadoras. Por lo cual, de confirmarse esto, el incremento iría a un 12,5, ¿no? Pero bueno, no es algo que pueda confirmar, claro, porque como te decía, falta la publicación de las normas, ¿no? La del incremento del 7,5 está confirmado por Secretaría, creo que lo ha hecho público el presidente de la República hoy en Santa Fe. Falta la publicación de la resolución, pero en simultáneo vendría esto, ¿no? Pero no te lo puedo confirmar. Juan, la pregunta es, más o menos en términos no tan finos, por supuesto, pero ¿qué impacto tiene esto para la economía argentina, para aquellas provincias que son, o regiones que son productoras de biodiesel? Mira, el impacto es muy importante, en primer lugar porque hoy nuestro país tiene una capacidad instalada de los 4 millones de toneladas que tiene la capacidad productiva en biodiesel en nuestro país, más del 50% es ocioso. Ahí tenés un impacto, ¿no?, positivo. También hay un impacto positivo en la sustitución de importaciones, porque el volumen de biodiesel que se vuelca a la calle, por decirlo de alguna manera, es un volumen de gasoil que se deja de importar con la consiguiente salida de divisas, ¿no? Hay que recordar que nuestro país importa más del 30% del gasoil que se consume. Con esto no digo que vamos a solucionar el faltante de gasoil en su totalidad, pero sí es una contribución muy importante. Y en tercer lugar, que es importante recalcarlo, es que el biodiesel se elabora a partir de aceite de soja. El aceite de soja se obtiene de la industrialización del poroto de soja, pero solamente de esa industrialización el 20% es aceite, el 80% restante es harina, proteína animal, que se exporta casi en su totalidad. Por lo cual, y hablando de impacto positivo, vos tenés en una misma medida dos impactos positivos, ¿no?, por decirlo de una manera. Por un lado, evitás la salida de divisas sustituyendo importaciones, pero por el otro lado, generás ingreso de divisas por la exportación de las harinas, por lo cual, por donde lo veas, el impacto es positivo, ¿no?
Juan, se anima a una pregunta breve, que es la pregunta que se hace la gente en la calle, la más básica, pero yo se la traslado. Para el vehículo, ¿qué impacto tiene? ¿Cambia en algo o no? Absolutamente nada. Bien. Primero porque la factibilidad técnica está demostrada por demás. En segundo lugar, nuestro país desde el año 2010 viene con un corte de gasoil del 10%, por lo cual si iríamos a un 2,5 hay factibilidad hasta el 20%, te diría. Claro. Pero no va a tener ningún impacto. El único impacto que tendría es utilizar capacidad instalada de industria nacional, logística hacia la refinería tendría que mezclar más de lo que ya está mezclando y los surtidores vender un volumen por encima de lo que están vendiendo, o sea, es nulo el impacto en cuanto a lo técnico o si hay algo nuevo, algo que probar, absolutamente nada. Bien. Juan, gracias por su tiempo, un abrazo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches, a disposición. Muy buenas noches. Bueno, lo que no se pudo dar mediante el debate y el reclamo en el Congreso de la Nación se terminó imponiendo a partir de la realidad que está exigiendo mayor combustible y en este contexto, bueno, se amplió el corte con biocombustibles. Evidentemente, bueno, un dato que, según nos decía el especialista, y más o menos hay confluencia en esto, tiene todas buenas repercusiones. Desde lo político se dice, ¿por qué no antes? ¿Por qué no más? ¿Por qué no lo aprobaron por ley cuando se debatió en el Congreso de la Nación? Porque este era el pedido. Bueno, no se dio en esa instancia, pero la realidad termina imponiendo la necesidad de aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles tradicionales. Y cuando hablamos de la realidad nos referimos a esto, el mapa argentino y las circunstancias complicadas que se viven en diferentes provincias con el acceso al combustible. Evidentemente las que están en rojo son las más complicadas, en naranja las menos y así hasta llegar a la Patagonia, que es una zona más favorable. Bueno, la expectativa estaba en que esta semana algo tenía que pasar, algo tenía que ocurrir para empezar a destrabar esta situación. Quizá el anuncio de hoy lo haya sido de alguna manera.